¿Cómo están? Muy bienvenidas, bienvenidos. Una temporada más aquí en nuestras Mujeres que Comunican a través de Radio UNIAC. Estamos muy contentos, muy felices de comenzar un nuevo ciclo de este espacio que creamos como Escuela de Periodismo en UNIAC para resaltar el testimonio de diversas mujeres que están ejerciendo carreras ligadas a las comunicaciones, sea el periodismo, sea la publicidad, sea las relaciones públicas, y que con su comunicación están trascendiendo los espacios y territorios en los cuales conviven. Así que feliz nuevamente de encontrarnos en este lunes 9 de marzo, y quiero desde ya saludar a todo nuestro equipo de producción de la Escuela de Periodismo UNIAC en sus dos modalidades. Quiero saludar a Martina Reyes, Liz Calle Alta, Estefanía Gómez, Anisley Lecalle, Josefina Abarca, y también prontamente vamos a estar sumando a nuevos estudiantes que puedan aquí entonces compartir en este espacio. Esta semana tenemos una invitada ya que está con nosotras y queremos saludarle con mucho cariño. Ella es periodista con más de 20 años de experiencia en canales de televisión como TVN, CNN, actualmente es parte de Sube la Radio. Y además algo muy especial que nos convoca en el día de hoy, que es hablar de bienestar, de la vida cotidiana y en eso cómo vinculamos con el periodismo. También es profesora de yoga y por lo tanto nos parece muy importante conocer su experiencia y su testimonio. Me refiero a Fresia Soltov, quien está con nosotras en esta tarde. Fresia, muy bienvenida, gracias por estar acá. Y algo muy importante que desde hoy día es académica de periodismo UNIAC. ¿Cómo Exacto, estás? muy bien. ¿Tuviste clase? Sí, tuve clase, vengo saliendo de clase feliz de empezar el año académico aquí en UNIAC, y feliz también de estar en este lunes, en este primer programa además de esta temporada. Exacto. Así que más feliz todavía. Oye, Fresia, compartamos un poquito que estuvimos ahí queriendo compartir un rico almuerzo, ¿no es cierto? Sí. Y ahí tú me contaste de que te había parecido súper bien los chiquillos, las chicas, con mucho entusiasmo. Hay algunas acá. Con mucho ánimo de aprender. Entusiastas, sí, quedé bien contenta, quedamos al parecer por lo menos, ¿cierto? Sí, como que hubo una sincronía ahí de empezar un año académico, hacer clases. A mí me gusta, yo les decía, lo compartía con ellos, que también me gusta ver el entusiasmo, sobre todo cuando son talleres prácticos, que es lo que yo me he desempeñado académicamente hace también como 20 años. Yo empecé bien joven a hacer clase y les decía que han pasado muchos años y he visto distintas generaciones y cómo han cambiado los formatos también. Sí, pues. Y también algunas amenazas, hablábamos ahí de la inteligencia artificial, lo conversamos en el almuerzo. Sí, es decir, no vamos a revelar tanta cosa para que tener ahí algunos mecanismos ahí resguardados. Exacto. Oye, Fresia, eres académica universitaria, compartes también en otras universidades, con mucha experiencia en televisión, ahora estás en radio. Cuéntanos, cuando uno habla de periodismo, bienestar y vida cotidiana, ¿tiene alguna relación todo esto? Todo. Mira, periodismo, bienestar o cualquier oficio y bienestar. Yo creo que siendo más joven, posiblemente, cuando yo era estudiante de periodismo, no lo vivía tan conscientemente, hasta que una vida, no sé, como deportista, me gustaba el deporte y llego a yoga. Y me empiezo a dar cuenta que la conciencia, estar consciente de lo que hacemos, de cómo nos movemos, de cómo respiramos, la conciencia del cuerpo, iba todo ligado. Y ahí lo ligo, pero eso fue hace muy poco. Por eso retrocedo a mis inicios, cuando uno en la universidad tiene, y muchas seguramente nos pueden estar escuchando, muchas y muchos, cuando estamos más chicos en el colegio o en la misma universidad, no tienes esa conciencia del cuerpo, de la concentración, de cuánto tienes que cuidar tu sueño, tus hábitos, tu alimentación, para saber que eso mismo te va a generar bienestar a futuro. Y oye, todos vamos a envejecer, bueno, si es que así lo permite la vida, y ojalá hacerlo lo mejor posible, ¿no? Ahora, en esto, ¿qué tanto influye el ritmo actual que tenemos? Hoy en la mañana, no lo contesto cuando hace un ratito no estábamos juntas, pero que decían que el nivel de cortisol, cómo dormir mejor, hay muchos obstáculos, pareciera,
creer que hoy en día nos impide estar más plenos, viviendo una vida más saludable. Sí. Es más difícil que cuando nosotros nos formábamos también en la universidad, que quizás, no lo sé. ¿Cómo lo ves tú? Claro, a lo mejor no. Lo que pasa es que ahora estamos como mucho más informados de todo, las mismas redes sociales. Lo hablábamos también con la Ale, que nosotros apenas tuvimos internet, o fue muy incipiente cuando nos formábamos, en fin. Nos daba hasta susto. Nos daba miedo. Claro, así como no, me niego a entrar a la tecnología. Pero ahora estar sobreinformados, nosotros como adultos, los niños, los jóvenes, te vas dando cuenta que sí estamos llenos de elementos, estamos llenos de factores de estímulo, lo que hace subir el cortisol, que es esta hormona que genera el estrés y que muchas veces te enferma. Entonces, cuando tú me preguntas qué tiene que ver el bienestar o cómo se relaciona con el periodismo, todo, y con la vida en sí, todo, pero además en el periodismo acá yo hice el link de una manera muy apasionante, como me gusta, de tener contenidos que tú puedas dar a conocer, estudiarlos, especializarlos. Yo me formé como profe de yoga hace 6 años. Y eso mismo me llevó, por ejemplo, ahora a estudiar. Yo soy diplomada en mindfulness, que Pero estás terminando un magíster. Y ahora el magíster, que es en mindfulness y técnicas de bienestar y compasión. Entonces todo parece muy, muy loco para algunos. De hecho, cuando yo le conté a mis papás que iba a hacer esto, mi papá, a esta altura de la vida, me dice que tenía que ver eso con el periodismo. Yo dije, todo. Son los contenidos que uno puede generar también como una voz autorizada y aprendiendo de otros temas que te interesan, más allá de la contingencia, que a mí me fascina, de la actualidad, de la política, etcétera. También hay temas y como contenidos de nicho que pueden venir muy bien en una época de redes sociales, de temas muy específicos a través de las mismas plataformas que nos muestran un montón de estos contenidos. Bueno, ya que estás hablando de contenidos, ¿tú crees que estamos como al debe en los medios tradicionales particularmente abordar estas temáticas? Yo he visto algo al pasar de salud, de mente sana, de aspectos de salud mental, pero al parecer como que los medios no se atreven mucho a abordar estas temáticas un poquito más del día a día. No hay tanta profundidad en eso. Ha costado mucho. Yo intenté hacerlo desde mi formación de profesora de yoga, porque claro, soy profesora hace unos 5 años, pero practico hace 20. Empecé a practicar porque dije, me falta este deporte. Muy lejos de lo que es el yoga, pero en ese momento me acerqué de esa manera, como una actividad física. Y después me di cuenta que era mucho más, porque el yoga lo que hace es hacer esta conciencia del cuerpo, mente, cuerpo, y eso es lo que tiene tan lindo y que a mí particularmente me apasiona. Bueno, entonces cuando llega la pandemia, y yo en ese tiempo estaba en CNN, y CNN éramos como bien unidos, primos, hermanos, con Chilevisión. Sí. Televisión abierta, que funciona muy distinto quizás a los canales de cable. Entonces, ¿cómo nosotros masificamos estos elementos y estos contenidos que en pandemia eran muy, muy necesarios? Entonces yo dije, oye, yo me ofrezco con, aparte de la contingencia, la política, la entrevista, me ofrezco con estos temas de bienestar, que yo los manejo un poco porque a mí me gusta esto, porque yo estudio yoga, etcétera. Y bueno, me dijeron sí, y tú no sabes cómo se subió el rating, que en la tele abierta se mide así, y era porque la gente sabía cómo, o quería saber cómo podía dormir con infusiones naturales, o evitar el insomnio, como una práctica de meditación, que parece a veces muy loco, ahora menos, pero para otros también les sigue pareciendo como muy abstracto, cómo va cambiando en la forma del cerebro, que es muy amoldable, y eso lo empiezas a aprender en la neurociencia, y con la neurociencia, con este tipo de contenido. No es solamente que uno diga, meditando, yo cierro los ojos y pongo la mente en blanco. Bueno, todo eso, cuando lo empecé a explicar, y teníamos unos segmentos que parecía por CNN, Chilevisión, bueno, dijeron, oye, parece que como que es de interés, no acompaña, parece que la ciudadanía y la audiencia sí se interesa por eso, y finalmente terminé con Podcast de Bienestar en CNN, con una muy súper buena acogida, porque son contenidos que la gente quiere, me imagino, o necesita
ir aprendiendo. Bien, estamos con Fresia Soltov, periodista, académica aquí también de nuestra escuela, profesora de yoga. Después te voy a preguntar algo más del yoga ahí. Bueno, quiero agradecer a todo el equipo que está detrás también de este espacio de mujeres que comunican. Hay un grupo ahí muy esforzado que son también parte de tus estudiantes este año. Fresia empezó hace poquitas horas hoy a desarrollar clases acá con nosotros, todo lo que es periodismo informativo, y tenemos un espacio, una sección que se llama Semblanza, Fresia, en donde una de nuestras estudiantes, en este caso Michelle, a quien ya saludamos, va a tener un espacio más íntimo contigo. Así que dejo a la Michelle. ¿Cómo estás, Michi? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bienvenida a usted también, profe. Muchas gracias. Conocerla. Hola, profe. Hola. Este es un espacio para donde nosotros contamos una historia más allá de lo superficial y nos vamos un poco más a lo de la vida, el bienestar, todas esas cosas. Entonces, las preguntas que quisiera hacerle es que, bueno, continuando con lo que usted estaba comentando ahora la profe, ¿cómo fue que usted llegó a elegir este camino de la yoga? ¿Cómo se vive eso con la radio en el tiempo real? Yo llegué precisamente porque dije a mis, no sé, 30 años, por ejemplo, por ponerte una edad. No, pero yo creo que fue más o menos como esa edad. Dije, bueno, hay algunas disciplinas que no he seguido, me gustaría probar con el yoga. Y fui a un centro de yoga, hice yoga y me di cuenta que estaba muy lejos de lo que yo pensaba. No era solamente una actividad física, había mucho que yo no me explicaba por qué se sentía tan bien. Había unas meditaciones, un momento de silencio, yo miraba para el lado. Yo soy muy hiperkinética y muy inquieta, entonces fue raro para mí hasta que decía, pero esto se siente muy bien, me gusta. Y ahí me empecé y llevo más de 20 años practicando yoga también. Bueno, y continuando, en tu experiencia, ¿qué tips de hábitos de bienestar le darías a los estudiantes de periodismo? De periodismo específicamente, porque son los periodistas del futuro. Yo creo que tener conciencia de cada minuto, conciencia del cuerpo, conciencia de nuestra respiración. Tú, Michelle, ¿sabes cómo respiras? Si respiras rápido, si respiras lento. Eso es fundamental, porque eso mismo te puede ir generando una tranquilidad que a veces es inexplicable. Es como, hoy empecé a respirar profundo. Cuando te dicen, ¿estás nerviosa? Respira. Y haciendo una respiración consciente, te puede cambiar en 2 minutos en tu estado de ánimo. Bueno, ¿crees que hoy se habla lo suficiente de la salud mental en el periodismo? Yo creo que nunca es suficiente, pero por lo menos se habla más que antes. Sí. En periodismo principalmente, en periodismo digo yo por lo mismo, porque es mi oficio, también fui estudiante de periodismo. Yo soy migrañosa, entonces lo somos. Con Lale lo conversábamos al almuerzo y coincidíamos en que además nos trata la misma neuróloga. Bueno, el yoga me ha servido mucho también para tener controlada las crisis, por ejemplo, de migraña, por una parte, porque empiezas a ser consciente también de tus malestares. Y cuando uno estudia, por ejemplo, periodismo, y yo hago clases y estudiantes a veces dicen, ay, no puedo, se me olvidó todo, no puedo. Entonces yo digo, ya, respira, y ahí sale mi profesora de yoga que llevo dentro. Entonces le digo, mira, no sé, si respiras un poquito o si se te acaba de repente la voz, bueno, tienes que saber cómo profundizar tu respiración y calmas los nervios, te sale bien, entre comillas, la voz o lo que quieras, puedes enfrentar cualquier cosa. Sí, eso es muy importante. Ahora nos vamos a una sesión súper cortita de ping-pong. ¿Ya? No sé si sabe. Donde usted con una palabra me va a describir las preguntas que yo le haga. A ver. ¿Radio, podcast o televisión? Radio. ¿Noticia urgente o conversación tranquila? Noticia. ¿Café temprano o café de trasnoche? Café temprano. ¿Rutina o improvisación? Mi ser capricorniano dice rutina. Sí. Mi periodista dice improvisación. ¿Periodismo con pausa o periodismo a toda velocidad? A toda velocidad. Bueno, y esto ha sido todo. Muchas gracias, profe. Gracias, por esta invitación y sobre todo por compartirnos un poco más acerca de su vida de bienestar. Muchas gracias. Quédense en sintonía con Alejandra Rivero y Fresia.
Gracias. todos. Bueno, Michi es una de tus estudiantes, pues, ¿Viste? así que Hoy día estuvo ausente. en público se evidenció. No, ahí tuvimos Unos cambios. de sección, Sí, así que nos se va a vemos el poner próximo lunes. perfectamente. Oye, Fresia, bueno, gracias a las chiquillas por preparar este espacio. Y yo tenía que anotar cuando dije, como que me quería adelantar a la respuesta que ibas a dar, a ver si te conozco un poquito. Y efectivamente me quedo con la sensación que prefieres un poco lo más la mañana, ¿no? Sí. Más que el trasnoche. trasnoche. Porque Sí. eso también incide en el bienestar, ¿o no? Absolutamente. Y a lo mejor hay personas que están y prefieren la noche y está súper bien, digamos. Pero ¿sabes qué me pasa? Que yo tuve muchos años, pero muchos, casi de carrera más de 15, levantándome 4 o 5 de la mañana en todos los programas matinales. Ya. Y, Partías muy temprano. Sí, y me acomodaba mucho. Primero porque fui mamá a esa edad, entonces era como que a las 3 de la tarde podía estar en mi casa, muerte de sueño, porque me levantaba a las 4 o 5. Pero eso me hizo, si bien aumentar mucho mis migrañas a veces, después reconocí que tener cuidado del sueño, higiene del sueño es fundamental. Entonces me acostaba muy temprano, claro, cuando los niños están más chicos es más fácil acostarlos a ellos temprano, entonces también les fui generando a ellos el hábito de dormir temprano. La mamá se acostaba y nos acostamos todos y en eso me ordené, comer temprano, comer saludable. La Ale delante se reía porque yo ando con un mate, con agua, ando Sí. con pancito, con uva, con frutos secos y me hace la mañana Bien, y como perfecto. decimos, bien aperada. Bien aperada Sí. porque también trabajé mucho en la calle reporteando de mañana, entonces fatiga, frutos secos. Cuando estaba embarazada también reporteaba de mi segunda hija. Mis compañeros de trabajo, camarógrafos con los que salía se reían porque yo andaba con apio, con betarraga, con zanahoria, porque cuando uno que es migrañosa, que duermes, te levantas a las 5 de la mañana o 4 muchas veces, por supuesto que tu cuerpo te exige mucho y eso me provocaba a veces jaqueca, entonces me cuidaba sueño, alimentación y todos los hábitos que pudiese, entonces funciono y neuronalmente muy bien en la mañana. Bueno, yo creo que sin duda que el trasnoche debe incidir, entonces bueno, promovemos como ese dicho popular que dice, a quien madruga Dios le ayuda. Sí, y anda muerto de sueño todo el día también. Oye, Fresia, llegando al tema del yoga, ¿en qué momento tú realizas, o sea, yo me imagino que somos parte de una disciplina que Ajá. está contigo, pero tú te dedicas a hacer clases, Sí. porque eres profesora, ¿cómo lo incorporas en tu rutina Ay, periodística? Mira, yo la verdad que me sirve mucho primero porque trato de practicar todos los días Ya. y me encanta. Y yo hago yoga, yo hago clases de yoga 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes a las 7 a través de Zoom. Ya. Tengo mis alumnas, debo tener como 10. Hago talleres de vez en cuando, los organizo, pero esos son un poquito más largos, los hago de manera presencial. Y además yo tomo clases de yoga, Ya. porque me gusta mucho, entonces voy a centros de yoga o yo voy a un gimnasio donde a veces hago cosas más fitness, se llama, cada gimnasio le tiene un nombre, pero en realidad Más localizado. más con- localizado. ¿Por qué? Porque la sarcopenia es cuando uno empieza a perder masa muscular cuando va entrando en edad. Ya. Y ustedes me ven muy joven, pero yo no soy tan joven. No tengo 50 años, mucha honra. Pero claro, estamos en una edad, además las mujeres, entre la menopausia, entre que vas perdiendo masa muscular, lo que hace mucho más fácil lesionarte. Entonces, cuando uno llega a los 60, 70, etcétera, y después cuando dice, uy, los adultos mayores se caen, se quiebran y después quedan muy mal, bueno, hay que preocuparse ahora, no solo a los 50, a los 20, etcétera, porque eso es lo que yo trato de conseguir en el gimnasio. Y en ese mismo gimnasio hay yoga. Ya. Y hay mucho prejuicio a veces, hoy del yoga en el gimnasio, da lo mismo, el yoga va en ti. Entonces, si tú logras el silencio con el hip hop o el reggaetón al lado, yo creo que ese es el momento para mí. Entonces, practico, hago yoga y tomo clase y así me alimento y lo voy combinando, termino yoga y termino súper inspirada a las 8 de la noche para preparar los programas para el otro día, o si hay que planificar clase, porque te ayuda además a la concentración. No sé si es una percepción errónea, pero como que yo lo vinculo
más el yoga con las mujeres, como que los hombres no hablan mucho de yoga. No sé si pasa lo mismo con el pilates, pero es así, es más también más vinculado. ¿Lo necesitamos más o no nos atrevemos a hacer más? No, yo creo que los hombres les cuesta acercarse al yoga. Yo cuando hago talleres me gusta que participen hombres y les digo que bueno, porque hoy hay un hombre, sí, es un hombre. El yoga no es un taller de mujeres. Ahora, evidentemente hay muchos talleres de yoga que van dirigidos a mujeres. A lo mejor lo necesitamos porque también hay un trabajo de musculatura, pero a los hombres también les afecta la sarcopenia, que es cuando empieza a perder masa muscular. También les haría estupendo. Uh-huh. Los hombres son menos flexibles que las mujeres. Por tema óseo, de moverse. Exacto, sí, ellos a lo mejor son tienen más rígidos, otro, claro, son más rígidos. Más tiesos. Son más tiesos y a veces uno mira y se cansan mucho, pero ellos tienen otro, más de fuerza los hombres como para hacer ejercicio. Son muy escépticos a veces el yoga porque tienes que meditar, hacer un mantra y eso ya como que en nuestra sociedad es como que los espanta seguramente. Sí. Entonces los hombres son menos participativos en yoga, pero yo creo que es algo cultural. Se occidentalizó el yoga como en los años 70, porque esto viene de la India, es una disciplina milenaria y ahí todos los monjes, todos los yoginis, todos los maestros son hombres. Oye, esta visión de hacer un magíster, lo que tú estás haciendo, ¿cómo has incorporado lo que has aprendido ahí en tu rutina como profesional del periodismo, como académica? ¿Cómo lo has ido viviendo? Ha sido bien desafiante y bien bonito, vale, fíjate, porque yo entré porque como me gusta tanto esto, entonces yo decía, bueno, quiero aprender y profundizar en mi práctica del yoga y también académicamente. Hay mucha gente vinculada a la educación y yo llevo muchos años haciendo clases, entonces también talleres de periodismo escolar, también en colegio. Pero uno no tiene esa formación de profesora, ¿no? Docente lo hace porque tu título te acompaña y hay mucho de intuición, hay mucho de guiar a nuevos profesionales, etcétera. Lo otro es saber cómo funcionar en el mundo educacional, que no es fácil. Porque son nuevas generaciones, porque uno también se va poniendo más grande y está más lejos generacionalmente de los estudiantes. Y esto mismo hay una cercanía que tiene que ver con lo que decíamos, como aprender herramientas. No solamente es que yo después pueda enseñar esto a través del yoga, el periodismo o los contenidos que se generen a través del bienestar y las herramientas que uno vaya obteniendo, sino que es necesario, que yo no lo sabía, ¿no? Cuando empecé a hacer mi magíster, que tengo que incorporarlo a mi vida. Eso yo no entendía por qué empezábamos una clase en la universidad, en un posgrado, meditando. Y tú no sabes lo que eso genera más concentración, genera este ejercicio cerebral del que habla mucho la neurociencia, que está tan de moda, ¿no? Es como, sí, bueno, como que el cableado de tu cerebro va hacia el mismo lugar, no es como un plato tallarines, sino que es como los tallarines cuando están recién en el paquete, ¿no? Eso es lo que va generando el meditar constante, un orden y una estructura. Entonces cuando yo termino yoga, meditación, mis mismas clases o retiros del magíster, me pasa que estoy mucho más concentrada. Un profesor, un docente, un formador más concentrado, más centrado y enfocado, por supuesto que va a educar mejor. Claro, guía mejor al grupo, tiene mayor control del conflicto, Exacto, hasta la tolerancia. O sea, convengamos que estamos en un mundo, también somos papás o mamás, y a eso no pierde la paciencia. Sí. Oye, es que se nos quedan poquitos minutos, pero quería que nos contaras qué estás haciendo en Súbela Radio. Me encanta. Y cómo te entusiasmas para este año, que también empezaste una nueva temporada. Uy, sí, empezamos, mira, hoy día particularmente en un nuevo programa en Súbela Radio. Es el mismo programa que teníamos el año pasado, pero recargado, le decíamos. En Súbela Radio es un programa Factos que va todos los días a las 8 de la mañana con claves del día, con mucha contingencia. Marca la pauta diaria de lo que va a pasar. Claro, después hay una entrevista que es del día, que ojalá sea de marcar pauta, que es lo que siempre aspiramos los periodistas que estamos en la contingencia, y luego un panel de conversación que sea, ojalá, lo más transversal
posible, ¿no? Ya. Dentro de un medio que es un streaming, radio, Sube la Radio es el streaming más antiguo, lleva 15 años. Y unos visionarios. Yo llegué llevo un año después de salir de CNN, de TVN, 10 años en radios tradicionales, y cuando llegas a un streaming hasta tienes que rejuvenecer un poquito en el formato, en la forma de hablar, en vestirte, porque estás con todo la imagen igual, pues. Claro, pues es imagen, es rapidez, lo mismo que hacíamos en CNN, pero para otro público. Entonces después yo que hacía clase, mis estudiantes estaban felices. ¡Oye, profe, está en Súbela! Yo dije, sí, estuve 8 años en CNN y nunca me celebraron tanto. Bueno, claro, es que es un formato mucho más amigable con las nuevas generaciones. Mucho. Exactamente. Entonces, y lo bueno también es que estás cerca de aquí físicamente. No, o sea, así que cuadras. Después de ahí de la mañana te vienes para acá con los chiquillos de UNIAC. Sí, 4 cuadras, y llego así como con las noticias, como hago periodismo informativo, y era lo que hablaba con ellos en la mañana, con las noticias aquí, pero para llegar y preguntarles en las pruebas de actualidad, que tanto son. Bien fresquito. Para despedirnos, Fresia querida, un mensaje a las nuevas generaciones de periodistas que están formándose aquí en UNIAC, y también para aquel y aquella que nos pueda ver. ¿Qué les dirías? También en función de este bienestar que tenemos que promover, ¿no? Mira, yo creo que tantas cosas que le dije a los estudiantes hoy día. Por ejemplo, busquen sus espacios, busquen sus nichos. Como a mí me gusta el bienestar y sigo siendo periodista de la contingencia, la política, me súper fascina, pero cuando te das cuenta que hay estas nuevas plataformas, cuando hay estos medios que te permiten enfocarte, anicharte, como le digo yo, ¿no? Al que le gusta, no sé, el boxeo, el deporte, la tecnología, el bienestar, la hípica, qué sé yo, hay muchas plataformas para poder hacerlo y desarrollarte. Si quieres seguir en contingencia, por supuesto, pero sabemos que hay una crisis de los medios, pero eso no quiere decir que nosotros podamos ser nuestros propios jefes, independientes, y hacer tu pauta propia, digamos. Bueno, Fresia, te quiero dar las gracias en nombre de todo nuestro equipo, de toda nuestra escuela, por estar aquí con nosotras en este programa, pero también por ser parte ahora de la escuela. Tenemos un año muy bonito en la Escuela de Periodismo, 35 años de la escuela, así que vamos a estar con varias actividades para celebrar como corresponde estos 35 años, y estoy muy contenta de que tú te hayas integrado, porque necesitamos referentes, personas que motiven y con una perspectiva mucho más visionaria de lo que necesitamos hoy en día. Así que te deseo lo mejor. Ay, gracias. Y que tengamos un muy buen semestre. No, yo feliz, súper orgullosa también de estar en UNIAC. Yo le decía a los chiquillos más temprano que en los años 90, cuando yo recién partí con una mochila llena de sueños, sí, y que uno pensaba, yo quiero ser periodista. Exacto, veías la UNIAC siempre como un referente, sobre todo en radio y televisión, cuando no estaba tan enfocado hacia allá. Con lo último exacto. Bueno, todavía tenemos el otro día, el día viernes, que estuvo un egresado nuestro con los chiquillos nuevos de periodismo, decía, este estudio nuestro no tiene nada que enviar a los estudios de televisión, porque es HD, o sea, tratamos de tener cosas muy a la vanguardia y queremos, ir recuperando ese trono que tuvimos en algún momento. Exacto, ¿no? Sáquenle provecho a los estudios, a toda esta infraestructura que le da un plus cuando salen, porque los chiquillos ya saben. Bueno, querida Fresia, que te vaya muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Soltov, periodista, y que ahora también, a contar de hoy, 9 de marzo, es académica de nuestra universidad aquí en periodismo. Nos vamos a despedir, que tengan un excelente día y una excelente semana, y nos encontramos nuevamente el próximo lunes en Mujeres que Comunican. Que estén muy bien.